estamos conectados en esta plataforma. Pueden ir haciendo sus preguntas aquí por el chat y al final es lo que queremos tener, una pequeña mesa de respuestas, o sea, de preguntas y respuestas y una discusión. Entonces, sin más y para no perder más tiempo, le cedo la palabra al doctor Jonathan. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a iniciar con el primer tema, que es el de Doppler en predicción y manejo de preeclampsia. Esto es muy importante porque sabemos que preeclampsia es un síndrome que tiene una expresión clínica muy variable. ¿Y por qué tiene esta expresión clínica muy variable, con una historia natural también muy compleja? Porque preeclampsia tiene una fisiopatología muy compleja, donde por un lado se conjunta una alteración placentaria y por otro lado vamos a tener una predisposición materna. Esto hace que la fisiopatología y por consecuencia la historia natural de preeclampsia sea muy compleja. Y de ahí la importancia de poder conocer cómo el Doppler nos va a ser de utilidad para la predicción de preeclampsia. ¿Qué dice nuestra guía de práctica clínica en la prevención, diagnóstico y tratamiento de preeclampsia en su última actualización? En donde podemos ver que recomiendan la utilización de flujos vasculares por Doppler, ya que son útiles en la predicción de preeclampsia, pero principalmente en pacientes con riesgo mayor a la población general. Y también nos ayuda para la predicción de restricción de crecimiento intrauterino. Y también nos recomienda que en mujeres con embarazo de bajo riesgo y que tengan un bajo riesgo de desarrollar preeclampsia, no se recomienda el uso rutinario de Doppler de arterias uterinas. Vamos a ir viendo cómo relacionamos estas dos recomendaciones a lo largo de la plática. ¿Y por qué es tan compleja la historia natural? ¿Por qué es tan difícil la fisiopatología por preeclampsia? No vamos a hablar nuevamente de esto, ya lo hicimos en una sesión previa, pero sí es importante que recuerden que preeclampsia ocurre porque se rompe el equilibrio entre la invasión trofoblástica y la respuesta endotelial, en donde en embarazos normales tenemos una transformación de arterias espirales que puede ser hasta prácticamente del 100%, y en mujeres que desarrollan preeclampsia, esta transformación puede ser máximo hasta un 40%. Por lo tanto, es importante conocer la importancia que tiene la comunicación materno-placentaria desde 7 días post-fecundación, en donde inicia la adhesión, o aposición. Después de esto viene la implantación o adhesión estable. Y lo más importante para entender por qué es importante el Doppler de arterias uterinas es la invasión trofoblástica, que inicia 8 semanas de gestación. Y es donde nos vamos a detener un poco en relación a esta fisiopatología. Esta invasión trofoblástica la vamos a dividir en 2 etapas. La primera etapa, la primera oleada trofoblástica que inicia en las 8 semanas de gestación, tiene como objetivo ocasionar un taponamiento de las arterias con la finalidad de crear un ambiente hipóxico alrededor de donde se está desarrollando esta placenta. ¿Para qué? Para que dentro del sincitio trofoblasto se formen vasos sanguíneos que van a permitir una función endotelial vital para poder entender cómo es que cambia el flujo sanguíneo a lo largo del desarrollo placentario y a lo largo de las semanas gestación. Por lo tanto, el objetivo de la primera oleada trofoblástica es un taponamiento en las arterias. ¿Para qué? Para crear un estado de hipoxia. La segunda oleada trofoblástica en esta invasión se lleva a cabo a partir de la semana 14, entre la semana 14 a la semana 16, en donde, como vemos, ese tapón pasa de células trofoblásticas hacia las paredes laterales de las arteriolas. Si la respuesta inflamatoria que inició 7 días post-fecundación continúa con el objetivo de producir metaloproteasas, que recordemos que las metaloproteasas es lo que va a degradar la matriz extracelular,
y la matriz extracelular es el pegamento entre cada célula, si esa respuesta inflamatoria que inició 7 días post-fecundación continúa, va a degradar la matriz extracelular del músculo liso de las arteriolas. Y entonces, una vez que ese tapón de trofoblasto migra a las paredes laterales, que lo va a hacer desde la parte interna del vaso como la parte externa, va a destruir la elasticidad de estas arteriolas dadas por el músculo liso. Pero más que destruir, va a ocupar el lugar de cada una de las células musculares porque no tiene matriz extracelular, porque fue degradada por las metaloproteasas. Y entonces viene la parte más importante, que es la función endotelial de todos aquellos vasos sanguíneos que se formaron por ese estado hipóxico de la primera oleada trofoblástica. Y también esta respuesta endotelial que va a producir la expresión de factores de crecimiento hacia la circulación materna. Esto hace que entonces en el endotelio placentario, en el endotelio materno, se empiecen a expresar receptores tipo tirosincinasa para poder captar a cada uno de los receptores. Entonces llega el factor de crecimiento placentario, endotelial, transformante, y lo que va a suceder es que va a degradar a través de una fosforilación arginina para óxido nítrico. Eso hace que entonces se mantenga una vasodilatación. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico es el vasodilatador más importante que tenemos. Entonces, si se destruye la musculatura por esa invasión trofoblástica, y entonces se expresan estos receptores para que a través de una fosforilación intracelular se produzca óxido nítrico, que vamos a tener un vaso grande en donde va a haber alto flujo, va a haber baja resistencia y vamos a tener alta capacitancia. Ese es el objetivo de la invasión trofoblástica, tener un vaso grande que permita una transferencia de nutrientes y oxígeno a través de la barrera placentaria. En preeclampsia existen 3 razones por las que esto no se lleva a cabo, en donde no existe un acoplamiento adecuado de las 3 partes del receptor tirosincinasa. Y como respuesta, esta placenta materna empieza a producir más porción soluble de este receptor tipo tirosin, que es el SFLT1. Y entonces empieza a consumir los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento no ocasionan la fosforilación transmembrana que nos va a llevar a cabo la función celular, que en este caso es convertir arginina a óxido nítrico. Y por lo tanto, no vamos a tener una vasodilatación y no vamos a tener un vaso con alto flujo, con baja resistencia y con alta capacitancia. Y entonces vamos a tener una disminución en el flujo sanguíneo. Las razones, estas 3 razones por las que en preeclampsia no ocurre es porque el trofoblasto no tenga una adecuada capacidad para invadir, porque el tejido materno no tenga una adecuada capacidad para recibir, o porque el macroambiente tenga un daño que sea capaz de dañar esta estructura de este tipo de receptores y no se lleve a cabo esta función celular. Por lo tanto, no vamos a tener esto. Y lo contrario, vamos a tener vasoconstricción periférica, con daño endotelial ocasionado por esta producción excesiva de SFLT1 que es muy afín al endotelio. Y entonces va a llegar el momento en donde vamos a tener una concentración elevada de estos factores que va a permitir este daño endotelial a nivel renal, a nivel hepático y a nivel periférico, con las manifestaciones clínicas de preeclampsia, que son hipertensión, proteinuria y alteración en las pruebas de funcionamiento hepático. Pero entonces, ¿todo esto qué tiene que ver con el Doppler? Que es lo que estamos revisando en el tema de hoy. Y el Doppler en predicción y manejo de preeclampsia lo vamos a realizar con las arterias uterinas. Recordemos que el Doppler es una técnica no invasiva que nos sirve para evaluar la hemodinamia materna y la hemodinamia fetal. Lo hacemos a través de evaluar el flujo, en este caso, de arterias uterinas, para poder identificar a mujeres
que van a tener mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o tener mayor riesgo de desarrollar restricción en el crecimiento fetal. Y esto nos va a permitir, más que un manejo, iniciar medidas profilácticas de manera oportuna para retrasar la aparición de preeclampsia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la morfología de la onda de velocidad de flujo de las arterias uterinas, la cual va a cambiar a lo largo de cada uno de los trimestres. Y entonces, esta forma de onda de velocidad de flujo nos va a reflejar lo que es el grado de invasión trofoblástica y nos va a reflejar la elasticidad de la pared vascular. Si recordamos la breve fisiopatología que vimos, ¿cuál es el objetivo? La invasión trofoblástica y la respuesta endotelial. Por lo tanto, el Doppler de arterias uterinas nos va a reflejar estas dos características de la fisiología: el grado de invasión trofoblástica y qué tanta elasticidad de pared vascular tenemos. Debemos recordar que al inicio de la gestación, el flujo a través de estas arterias uterinas es de 45 mililitros minuto, el cual debe incrementar a lo largo de cada una de las semanas para llegar al tercer trimestre a 750 mililitros minuto. Realizarlo es muy sencillo, en donde vamos a hacer un barrido a través de la línea media hacia línea paramedia de nuestra paciente, a llegar más adelante. Vemos cómo hacemos este traslado hacia la línea paramedia, hacemos una inclinación aproximadamente de 30 grados y podemos localizar las arterias uterinas sin mayor dificultad. Para esto nos vamos a ayudar del Doppler Color, para poder identificar a la arteria uterina. Para esto debemos poner nuestra caja de color y utilizar escalas de velocidad que sean entre 30 y 50 centímetros segundo. Esto nos va a permitir identificar de manera selectiva a la arteria uterina. El ángulo de disonación es muy importante. Lo recomendado es que sea inferior a 30 grados. Lo ideal es que sea menor a 15 grados. La velocidad de barrido debe ser lo suficientemente rápida para formar ondas sucesivas entre 3 a 5 y que lo podamos evaluar de manera correcta. Podemos mover los filtros de pared para poder establecer una mejor calidad de imagen, poder optimizar mucho mejor nuestro Doppler de arteria uterina. Podemos también mover la frecuencia de repetición de pulsos para poder visualizar una mejor forma de onda de nuestras arterias uterinas y ajustar las ganancias para poder ver claramente cada una de nuestras ondas. El tamaño de la muestra es muy importante. Lo ideal sería tener un tamaño de muestra que abarque el total del vaso sanguíneo. Lo podemos ajustar aproximadamente a 2 milímetros para poder tener una imagen óptima y poder evaluar de forma correcta a nuestra arteria uterina y ponerla 1 centímetro por debajo del cruce de los vasos ilíacos. Entonces, en el aspecto técnico, pues suena muy sencillo realizar Doppler de arterias uterinas, pero ¿qué ha pasado a lo largo de los años con la utilización por sí solo del Doppler de arterias uterinas? Vemos que inició desde años atrás. Tenemos esta publicación del 2007, en donde podemos ver que el estudio del Doppler de arterias pues no es tan bueno. Pero si nos vamos a preeclampsia temprana, sí tenemos una detección que puede ser incluso entre el 80%. Es mucho mejor si realizamos el Doppler de arterias uterinas en el segundo trimestre, y esto es entre las 21 a 24 semanas. ¿Por qué? Porque recordemos que la invasión trofoblástica culmina con esta segunda oleada trofoblástica en la semana 16. Por lo tanto, ya vamos a tener, después de esta semana,
cuál es el grado de invasión trofoblástica, cuál fue la elasticidad que alcanzó cada uno de nuestros vasos sanguíneos y vamos a poder evaluar de manera correcta este vaso para poder predecir preeclampsia. Entonces, si realizamos un rendimiento de la prueba entre las 11 a 13.6 semanas y volvemos a realizar este Doppler en esta población de riesgo entre las 21 a 24 semanas, vamos a tener una mejor detección con Doppler de arterias uterinas hasta del 90%. Les repito, es mucho mejor si realizamos el Doppler de arterias uterinas entre las 20 a 24 semanas. Pero ¿cuál es la desventaja de realizar un tamizaje entre las 20 a 24 semanas? Que perdemos uno de los 10 criterios de Wilson más importantes para una prueba de tamizaje, que es el poder realizar medidas preventivas que eviten la enfermedad o disminuyan la gravedad. ¿Por qué? Porque a las 20 semanas ya terminó la invasión trofoblástica. A las 20 semanas ya no podemos intervenir para poder reducir el número de pacientes que va a desarrollar preeclampsia o retardar el momento en que va a realizarse el diagnóstico de preeclampsia. Por lo tanto, sí, es mucho mejor realizar el Doppler de arterias uterinas para saber a qué mujer le va a dar preeclampsia, pero no como tamizaje, porque perdemos uno de los criterios más importantes, que es el tener medidas preventivas. Por sí solo, el Doppler de arterias uterinas. Para preeclampsia en general, pues bueno, si tenemos un múltiplo de mediana de 1, pues no nos va a incrementar el riesgo. Lo mismo pasa con aquella preeclampsia término, en donde si tenemos un múltiplo de mediana 1, no nos va a incrementar el riesgo de desarrollar preeclampsia. No así en preeclampsia pretérmino, en donde mujeres que desarrollan preeclampsia pretérmino tienen un múltiplo de mediana de la pulsatilidad de la arteria uterina de 1.4 o más. Y lo vemos en esta curva, en donde vemos que tenemos una tasa de detección solo por arterias uterinas del 47%, una sensibilidad del 69%, pero una detección del 47%, con una tasa de falsos positivos del 10%. En relación a esto, ¿qué nos dice la guía? Ya vimos que ellos recomiendan hacerlo. Como evidencia, ellos, para emitir esta recomendación, dice que el Doppler de arterias uterinas por sí solo tiene una predicción del 47.8%. Y entonces nos recomienda que realicemos el Doppler de arterias uterinas combinado con factores de riesgo materno, con presión arterial media. Y si la institución tiene los recursos, realizarlo con marcadores angiogénicos. Entonces, ¿qué sucede? El Doppler de arterias uterinas para predicción y con ello prevención de preeclampsia lo podemos llevar a cabo en el estudio de 11 a 14 semanas, con una detección aproximadamente del 50%, sobre todo para preeclampsia temprana. Porque si intentamos realizar el conjunto de preeclampsias, tanto tardía como temprana, e incluir incluso ahí los casos de hipertensión gestacional, vamos a tener una tasa de detección menor al 25%. Pero en este caso, para preeclampsia temprana, que son las mujeres, que son los recién nacidos que más se complican, tiene una tasa de detección aproximadamente del 50%. Si la realizamos en el momento del estudio estructural, entre las 19 a 23 semanas, vean, mejora muchísimo para preeclampsia temprana, entre un 75 a un 80%. E incluso para cualquier preeclampsia y para cualquier restricción también mejora en un 50%. Repito, por lo tanto, el Doppler de arterias uterinas para predecir preeclampsia es mucho mejor en el segundo trimestre, pero como tamizaje es ideal realizarlo en el estudio de 11 a 13.6 semanas para poder cumplir con cada uno de los criterios. Pero vamos a recordar que para poder aplicar una prueba de tamizaje debe ser replicable a toda la población, fácil de realizar y que tengamos un resultado lo más cercano a la realidad posible.
Pero para eso debemos corregir cada uno de los biomarcadores. Este es un estudio que realizamos el año pasado, en 2019, para poder corregir cada uno de los biomarcadores de este modelo combinado de la fetal medicine a población mexicana. Y este es el resultado del Doppler de arterias uterinas, en donde vemos que es mucho más alto que el estudio original del profesor Nicolaides, en donde él reportaba una pulsatilidad, la mayor de 2.35. La mayor de nosotros fue de 2.93, pero no solo eso. Existió una diferencia significativa en los múltiplos de mediana que fue de 1.20. Es decir, existe una diferencia muy grande para poder llevarlo a la normalidad de nuestra población. Por lo tanto, este algoritmo debe corregirse para poder detectar y poder llegar a ese 50% o 60% solamente con el Doppler de arterias uterinas. Y bueno, en relación a esto es lo que estamos realizando actualmente. Es un trabajo que está participando desde la profesora Leona Pun, Raigam, la doctora Sandra Acevedo, todo el equipo de materno-fetal del Instituto de Perinatología, el Hospital General de México, Servicio de Salud Pública Ciudad de México. Es un grupo muy grande en donde estamos realizando este protocolo que es la calibración de la prueba combinada. Cada una de las pacientes se les da seguimiento, se les hace el estudio 1113.6 y les damos el seguimiento en la semana 20, 24, 28, 32 y 36. Y entonces estamos captando a todas aquellas que desarrollan preeclampsia. Hasta el momento, hasta el día de hoy, llevamos 1,540 pacientes, de los cuales el 4% aproximadamente, que son 61 pacientes, han desarrollado preeclampsia antes de la semana 34, que es un número muy aceptable para poder sí realizar esta calibración en un futuro. Pero aquí llama la atención lo mismo que ya nos había arrojado el estudio previo y estudios en otros países, como el que vimos que se realizó en Estados Unidos, los que se han realizado en Canadá, en donde existe una diferencia de los múltiplos de mediana para poder decir qué mujer tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Y lo vemos aquí. Existe una diferencia muy significativa entre aquellas que no desarrollan preeclampsia, que tienen un múltiplo de mediana de 0.87 de la pulsatilidad de arterias uterinas, entre aquellas que sí la desarrollan, que es de 1.26. Pero ya con esa corrección del algoritmo de la fetal medicine. Por lo tanto, si nosotros calibramos esta prueba, podemos detectar a mayor número de mujeres con la menor tasa de falsos positivos. Estos resultados también, esto solamente es de Doppler de arterias uterinas. Lo que hice fue un análisis quitando factores de riesgo, quitando angiogénicos, quitando presión arterial media. Solo es Doppler de arterias uterinas. Y también vemos cómo se relaciona con el peso al nacimiento y con las semanas de gestación. Obviamente, si es preeclampsia temprana, vamos a tener nacimientos con una edad gestacional mucho menor y, por lo tanto, un peso neonatal mucho menor. Y con esto, créanme que vamos a corregir dos grandes problemas de salud pública, que son muerte materna por preeclampsia y muerte neonatal por prematurez. Pero tenemos que tener un algoritmo propio, un algoritmo que se adapte a cada una de nuestras poblaciones, ya sea con marcadores completos, incluyendo bioquímicos, o sin ellos, para poder tener un mejor tamizaje. Y entonces vemos aquí en la curva ROC como solo únicamente con Doppler de arterias uterinas, haciendo esta corrección, tenemos una sensibilidad del 60% y una especificidad del 87%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Y esto también nos da una detección del 50%, es decir, ya alcanzamos esa detección únicamente con Doppler de arterias uterinas, que nos dice la literatura internacional. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no ocurría esto? Porque no estábamos haciendo la corrección a nuestra población. Una vez metiendo esta corrección al algoritmo, créanme, mejora muchísimo esta curva. Bueno, aún falta más de la mitad para poder tener los resultados finales, pero estos es un gran avance, son resultados que son alentadores, que nos dicen, bueno, síganlo haciendo, hasta el momento va muy bien, pero falta realizar toda la prueba combinada, saber
cuál va a ser nuestro mejor modelo, saber qué es lo que podemos realizar. Por lo tanto, en este momento, el Doppler de arterias uterinas, haciendo esta corrección, está mostrando muy buen rendimiento para predicción de preeclampsia y con ello poder mejorar la prevención y dar manejo oportuno en relación a preeclampsia. Pues bueno, eso sería todo en participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan. Excelente su participación, excelente su ponencia, muy didáctica, como siempre. Y vamos a dar paso a la doctora Virginia Medina. Iba a ser primero el doctor Raigan, pero aquí hay un leve ajuste. Entonces, la doctora Virginia Medina hablará sobre el Doppler en la detección de anemia fetal. Adelante, Virginia. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradezco la invitación para participar aquí. Yo me enfocaré en la utilidad del Doppler para predecir anemia fetal. Y pues bueno, antes que nada quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de interés. Para mí es un placer compartir el conocimiento y adquirir nuevos conocimientos. Y pues bueno, básicamente los objetivos de esta charla serán describir la utilidad de la aplicación de Doppler en anemia fetal, así como sus principales limitaciones. Y pues bueno, sabemos que los valores de hemoglobina fetal van a incrementar gradualmente durante la gestación y la base fisiopatológica por la cual se comenzó a utilizar la arteria cerebral media como un método no invasivo para predecir anemia fetal principalmente moderada a severa. Pues bueno, es que cuando el feto tiene anemia, obviamente aumenta el gasto cardíaco, esto lo hace a expensas al volumen latido, no a expensas de la frecuencia cardíaca, sino al aumentar el volumen latido, sabemos que hay una redistribución de los flujos, el feto da una predilección por el flujo hacia el cerebro, hacia el corazón y hacia las suprarrenales principalmente. Y pues obviamente cuando hay anemia, pues disminuye la viscosidad sanguínea y eso va a favorecer pues que la velocidad de los vasos se incremente. Uno de los médicos que comenzó a utilizar este vaso para poder predecir la anemia fetal fue el doctor Giancarlo Marí, que pues le llamó la atención y decidió la arteria cerebral media, pues porque es un vaso que es relativamente fácil de medir técnicamente y pues detallaremos un poquito más adelante cuáles son los alcances de esta prueba. Sabemos que pues la hemoglobina se evalúa en múltiplos de la mediana de acuerdo a la edad gestacional y como tal la definición de anemia fetal es aquella hemoglobina que se encuentra por debajo del percentil 5 o por debajo de 2 desviaciones estándar de lo esperado para esa edad gestacional. Y pues como ya lo había comentado anteriormente, pues es el gold estándar de anemia fetal no invasivo. Y pues obviamente sabemos que en los fetos anémicos pues va a haber una circulación hiperdinámica. Existen múltiples etiologías para anemia fetal, aloinmunización, infección por parvovirus B19, hay otros agentes infecciosos que lo pueden causar también, aneuploidías como la trisomía 21, tumores vasculares como el colangioma, los teratomas acrococcígeos, todas las cuestiones que aumenten el shunt vascular, pues obviamente van a aumentar el gasto y van a generar un fenómeno de secuestro que puede manifestarse con anemia, enfermedades metabólicas como Niemann-Pick, alfa-talasemias y otras esferocitosis y otras alteraciones de los eritrocitos. Y pues sabemos que a partir de los años 60, pues bueno, ya comenzó a darse la relevancia de la aloinmunización. Sabemos actualmente que existen 300 antígenos eritrocitarios, de los cuales 45 aproximadamente van a causar este fenómeno. Y pues no necesariamente es el RHD, ¿no? Ya sabemos que hay muchos otros, el DOFI, está KEL, C, D, E, etcétera. Y pues lamentablemente, aunque pues ya sabemos que pues tenemos la inmunoglobulina, pues las inmunizaciones por otros grupos que no son tan frecuentes, pues poco a poco se van incrementando en cuanto a la causa de aloinmunización fetal. Aquí les pongo una tabla en la cual, pues bueno, podemos ver las principales causas: aloinmunización, infección, como ya lo habíamos comentado. Aparte, parvovirus B19, que sabemos que este virus es un virus que puede causar
cierto fenómeno de aplasia medular y es por lo cual estos bebés van a presentar anemia fetal y posteriormente hidrops, pero también puede hacer un efecto de miocardiopatía a nivel del corazón y eso también puede llevar al feto a tener falla cardíaca. Vamos a tener cuestiones eritrocitarias como la anemia de Fanconi, alfa-talasemia, la anemia de Black-Van Diamond, etc. Y pues bueno, algo importante es que la medición de la arteria cerebral media, el pico sistólico, la velocidad de pico sistólico, va a tener una correlación independientemente de la causa de anemia fetal. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Obviamente, pues los detalles técnicos son muy importantes. Se debe de tomar un corte axial a nivel de cráneo, donde debemos de visualizar los tálamos, el cavum del septum pellucidum y el ala mayor del esfenoides. Al momento de aplicar color, tenemos que visualizar todo lo que es el polígono de Willis y el tamaño muestra debe de ser del calibre del vaso. Idealmente, el ángulo de isonación debe de ser lo más cercano a cero. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una angulación mayor, podemos subestimar la velocidad. Sabemos que a mayor velocidad, pues obviamente es inversamente proporcional al grado de anemia. Y debemos de medirlo en el segmento C1. ¿Qué quiere decir? Pues en el tercio proximal de donde se origina la arteria cerebral media, que sabemos que es una rama de la carótida interna. Lo ideal, pues, es que obviamente veamos por lo menos 3 a 5 ciclos y que estos ciclos sean uniformes. Algo también muy importante es que nuestro feto debe estar en reposo, sin movimientos respiratorios ni corporales y tenemos que evitar la presión excesiva sobre la calota, ya que esto puede disminuir el pico de la velocidad sistólica. Y pues bueno, sabemos que el punto de corte para definir anemia fetal es mayor o igual a 1.5 moms. Esto va a ser el punto que va a determinar el grado de anemia moderada a severa. Y esto nos va a conferir una sensibilidad del 100%, una especificidad del 88% y una tasa de falsos positivos del 12%. Cuando nosotros calculamos la velocidad del pico sistólico, pues bueno, existe ya una correlación con los valores de hemoglobina fetales y pues sabemos que la hemoglobina fetal se divide en anemia severa cuando es menor a 0.55 moms, moderada cuando es de 0.55 a 0.66 moms y severa cuando es de 0.65 a 0.8 moms, leve, perdón, a 0.8 moms. Y pues bueno, como tal, pues los alcances de este parámetro es que pues si no hay anemia, no hay correlación. Igual, la correlación es muy leve si hay una anemia leve. Entonces, esta valoración de Doppler nos va a funcionar para detectar aquellos bebés que tienen una anemia moderada o una anemia severa. Sin la presencia de hidrops, sabemos que la sensibilidad es variable del 75 al 95% para anemia moderada severa con una tasa de falsos positivos del 10 al 12%. Y pues bueno, también sabemos que pues el likelihood ratio del pico sistólico, de la velocidad del pico sistólico de la cerebral media, pues es de 4.3 cuando esta es positiva y con un punto de corte, como ya había comentado, de mayor o igual a 1.5 moms, que equivale a una hemoglobina fetal de 0.55 moms. Y pues bueno, este metaanálisis que les presento aquí lo realizó el doctor Reagan precisamente, donde incluyó 12 estudios en los cuales incluyó estudios del 2008 hasta el 2018 y aquí se vio que como tal, pues bueno, la sensibilidad de la anemia moderada severa era del 79% con una especificidad del 73% y la anemia severa específicamente tenía una sensibilidad del 80% con una especificidad del 69%. Finalmente, se analizan muchas otras cosas y se obtienen datos muy interesantes. Sin embargo, lo más relevante es que el 30% de los fetos sin anemia serán sometidos a cordocentesis, tomando en cuenta la evidencia hasta el momento disponible. Y el 20% de los fetos anémicos no los vamos a detectar. Obviamente esto ha cambiado a lo largo de los años. Cuando se descubrió la utilidad de la arteria cerebral media, que justamente en épocas previas se utilizaba la amniocentesis y se medían el delta del valor de las bilirrubinas para poder calcular la presencia de anemia o no,
se calculaba que aproximadamente se hacían de 60 a 80 procedimientos invasivos en fetos que realmente no tenían anemia. Entonces, realmente la utilidad de este parámetro ultrasonográfico por Doppler es para determinar aquellos fetos que se van a beneficiar de un estudio invasivo y que el riesgo va a ser menor al beneficio, ya que pues existe una alta probabilidad de que este feto tenga anemia. Y pues bueno, la sensibilidad es del 60% con 3 o más transfusiones, como lo vamos a desglosar un poquito más adelante. A mayor número de transfusiones, pues bueno, la sensibilidad de este parámetro es sumamente deficiente. En esta tablita igual podemos ver cómo cuando tenemos una tasa de falsos positivos del 10%, la sensibilidad ajustada conforme el número de transfusiones va disminuyéndose hasta ser menor al 20%. Entonces, eso también es muy importante que lo consideremos al momento de realizar este tipo de evaluaciones. Ahora, pues la gran mayoría de las curvas se ha descrito a partir de la semana 16. ¿Por qué? Pues porque a partir de esta semana se activa el sistema retículo endotelial que va a generar pues la anemia que inicialmente se estudió en los casos de aloinmunización fetal. Pero, pues bueno, sabemos que se puede utilizar a partir de la semana 16 y después de la semana 35 pierde enormemente su poder de discriminación. Cuando tenemos ya un feto que ha sido transfundido en una ocasión, la tasa de falsos positivos es del 14%, cuando sube a una segunda transfusión es del 37% y con una tercera transfusión, fíjense cómo la tasa de falsos positivos es del 90%. Entonces, esto también lo tenemos que evaluar con mucha cautela. Existen muchos otros datos ultrasonográficos de anemia, como ya les había comentado, lo que está mayormente utilizado, pues obviamente es la cerebral media, y recordemos que esta arteria provee el 80% de la irrigación del parénquima cerebral en la vida fetal. Por otro lado, podemos utilizar el tamaño del grosor placentario por arriba de 4 centímetros, mencionan algunas guías, como las guías españolas. También podemos ver la evidencia o detectar la presencia de ascitis o hidrops, que pues lamentablemente ya nos va a traducir que el feto tiene una hemoglobina menor de 7 gramos decilitro o hasta 6 gramos decilitro. Podemos ver hepatomegalia por arriba del percentil 95. Podemos ver una dilatación de la vena umbilical por arriba de 2 desviaciones estándar y pues dependiendo del tipo o de la etiología, pues obviamente van a ser los hallazgos. Por ejemplo, pues cuando tenemos infección congénita, pues también podemos ver calcificaciones, ventriculomegalia en casos como infección por CMV, intracraneales, restricción del crecimiento, de predominio temprano, por ejemplo, también en CMV. Y pues bueno, obviamente estos parámetros de Doppler también van a ser aplicables en otro tipo de anemias como el síndrome de anemia policitemia en embarazos gemelares monocoriales. Y pues realmente la charla va enfocada, no me quise perder mucho en cuanto a la anemia fetal como tal, porque es un tema apasionante, pero es un tema sumamente extenso, y pues me quise enfocar específicamente en el Doppler, en su utilidad y en sus limitaciones. Pero no dejar de lado pues que las indicaciones de transfusión intrauterina, que sabemos que en la actualidad solamente el 10% de los fetos llegan a requerir una transfusión intrauterina y el resto pues pueden ser o se benefician de una vigilancia estrecha y determinar el momento óptimo de la resolución. Y pues bueno, aquí sabemos que pues, las indicaciones de transfusión son una hemoglobina menor a 5 desviaciones estándar, un déficit de hemoglobina mayor a 5 gramos decilitro, un déficit de una hemoglobina absoluta de 10 gramos decilitro y la presencia de hidrops, que pues per se asocia a un pronóstico un poquito más desfavorable, que también dependerá de la etiología, dependerá de las semanas en las que comienza a aparecer la anemia, etcétera. Y pues no solamente porque aumenta el riesgo de muerte fetal, sino también las secuelas que puede tener a nivel del neurodesarrollo. Y pues aquí les pongo algunos estudios en los cuales se ha descrito pues la transfusión intrauterina, donde podemos ver que en general la sobrevida global de estos fetos es del 95%, pero obviamente pues en centros
que tienen experiencia para manejar este tipo de complicaciones y sobre todo, pues la vigilancia a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque como sabemos, pues bueno, la intervención fetal precisamente en este tipo de tratamiento es fundamental el seguimiento de los fetos y de los neonatos. Y pues bueno, como conclusiones sabemos que el pico sistólico de la cerebral media es una herramienta diagnóstica no invasiva, útil para la anemia fetal moderada a severa. La eficacia de la prueba va a disminuir a partir de la semana 35 y en fetos que ya tuvieron transfusiones previas, y es fundamental una técnica adecuada para que los resultados sean confiables. Doctora Virginia. Sí, dígame. Gracias por tu presentación. Te pedimos nos aguantes un poquito más. También al doctor Jonathan, para al terminar las conferencias poder hacer la mesa de discusión. Bueno, por las cuestiones de múltiples situaciones que se conjuntaron este día, vamos a hacer un pequeño cambio. Les anuncié primero que iba el Doppler en preeclampsia, después en restricción, en anemia fetal y al final uso y abuso del Doppler, pero por estas situaciones que ahorita el doctor Reagan está viendo una paciente urgente, le pedí al doctor Sanín si nos apoyaba en adelantar su plática y también va a estar con nosotros al final para la discusión. Gracias, Virginia, excelente tu presentación. Y bueno, ya les presenté a nuestro invitado de honor el día de hoy, el doctor José Sanín Blay, que es invitado de lujo este día con nosotros, y le doy la palabra, doctor Sanín. Gracias, Lili. Quiero confirmar que están viendo mi pantalla. Por favor, me dicen si sí la están viendo o no. Sí, sí se ve su pantalla perfectamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Lamento las horas, pero problemas técnicos tenemos en todos los lugares y yo creo que esta tecnología nos une más. Me da mucha preocupación que no me vuelvan a invitar a Guadalajara. Esto fue tal vez hace unos 5 o 6 años. Yo me veía mucho más joven a la doctora Lilia, si no le pasan los años. Y debo decir que no tengo ningún conflicto de intereses más allá de compartir con ustedes alguna de nuestra experiencia. Y acá, esta conferencia tiene un título algo provocador que es llamado Uso y Abuso del Doppler. Entonces, uno dice, con el Doppler yo podré cambiar el pronóstico perinatal. Y entonces nos llega esto. Conclusión, valoración morfológica fetal de las 11 a las 14 semanas normal para la edad gestacional. Segundo, no se identifican marcadores de aneuploidía de las 11 a 14 semanas. Tercero, Doppler de uterina normal, perfecto, esta persona utiliza muy bien su tecnología. Pero por último, este doctor X dice, se identifica circular de cordón apretada a cuello. Recomiendo control ecográfico en 2 semanas. ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Acaso a este feto de 12 o 13 semanas le podemos hacer una cirugía fetal para quitarle la circular? O segundo, ¿acaso este uso indiscriminado del Doppler va a permitir un mejor desenlace? Pues muy probablemente no. Y por eso es que titulo esto, Uso y Abuso del Doppler, respecto a la realidad a la cual nos afrenta. Y este es el primer punto que yo quiero ponerles en consideración, y es de qué se mueren los menores de 1 año en México. Este es todo su gran país con los 100 millones de habitantes que tiene. Y dice, asfixia y trauma al nacimiento, 50%. Malformaciones congénitas del corazón, 24%. Bajo peso al nacimiento y prematurez, RCIU, 6%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo esta mortalidad se concentra aquí y para una tasa de cesáreas del 45%. Lo primero que se pregunta uno, ¿será que es que le estamos haciendo la cesárea al 50% que no es? Porque la tasa de asfixia sigue siendo supremamente alta y de trauma al nacimiento. Y yo creo que es una de las cuestiones que uno se tiene que preguntar cuando analiza sus datos epidemiológicos. Entonces, analicemos punto por punto. Feto y recién nacido por complicaciones obstétricas y traumáticas al nacimiento. Malformaciones congénitas cardiovasculares, trastornos respiratorios del periodo perinatal
y RCIU. Y entonces uno se pregunta si el Doppler podría modificar esa mortalidad. Y la respuesta es probablemente sí. Cuando el Doppler se aplica bajo protocolos especializados, cuando el Doppler se aplica bajo protocolos de salud pública, no simplemente una paciente que le han hecho 15 Doppler en todo su control prenatal y a otra paciente no le han hecho ninguno, y a la paciente que le han hecho un Doppler con indicación. Por tanto, creo que en muchos de los casos la mortalidad por alguna de estas causas en México podría mejorarse con el uso adecuado y no indiscriminado del Doppler. Primer punto, detección de malformaciones. Todos sabemos que el Doppler y el ultrasonido hecho por personas con entrenamiento, yo no estoy diciendo que maternofetales, pero sí personas que tengan un entrenamiento del ultrasonido, va a detectar cardiopatías, mielomeningocele, alteraciones gastrointestinales, hernias diafragmáticas y tangencialmente algunos de estos casos podrían ser susceptibles de terapia fetal, pero son la mínima parte. La mayoría son malformaciones graves en la cual haga usted lo que haga, el feto va a fallecer o el niño en el periodo perinatal. Y en países con sentimiento eugenésico, donde el aborto es legal y donde el aborto se practica de manera regular a fetos con malformaciones, por supuesto que detectar malformaciones congénitas mediante ultrasonido va a disminuir la mortalidad perinatal, pero a expensas ¿de qué? De mortalidad fetal. Entonces ustedes se tienen que plantear cuál es su escenario con respecto a la política de aborto y con respecto a la política de detección de malformaciones. ¿Qué dice su guía nacional, la norma oficial mexicana? Pues dice que todas las mujeres mexicanas, no sé si es verdad o no, deberían tener un ultrasonido entre las 11 a 14, otro entre las 18 a 22 y otro entre las 29 y más semanas de gestación. Muy bien, esto en el papel pinta como si fuéramos un país europeo, pero el problema es el mismo. Tenemos pacientes que se le van a hacer 15 ecografías durante el embarazo y hay pacientes que no se le va a hacer ninguna o por lo menos ninguna con calidad. ¿Y esto cómo se puede ver referido? En la misma norma nos dice que si usted sospecha un feto con restricción de crecimiento por alguno de los factores epidemiológicos que desafortunadamente no son muy buenos para detectar alteración del crecimiento, uno debería enviarlo a un nivel 2 o un nivel 3 de atención. Yo simplemente les pongo su norma para saber si ustedes piensan que eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, no solamente en México, en la ciudad pues, de México, sino en las áreas rurales. ¿Qué usos comprobados tenemos del Doppler? Ya Raigam nos lo va a decir. La valoración de la arteria umbilical y parámetros adicionales, el pico sistólico que nos explicó muy bien la doctora Virginia para la anemia, valorar y caracterizar malformaciones específicas, valorar la placenta en casos de sospecha de acretismo y el seguimiento del embarazo monocorial. Aquí creo que no queda duda de la utilidad del Doppler. Pero la utilidad del Doppler, como depende de una persona que lo interpreta, el problema es ahí. El problema no es la técnica, el problema es sacar la onda de flujo, sino la persona que la utiliza y cómo, si la utiliza bien o no la utiliza bien. Este es el protocolo más actualizado que encontré de México, me puedo equivocar, pero eso fue lo que encontré por lo menos en internet, es del 2011, en el cual básicamente utilizan parámetros multivaso para los RCIU tempranos, ya Raigam nos va a explicar, las uterinas, la umbilical, la cerebral media y el ductus venoso, y para RCIU tardío dicen esto. Dice, la evaluación de la circulación cerebral en fetos antes del inicio del trabajo de parto, estamos hablando de RCIU tardío, identifica un grupo de fetos con una alta posibilidad de nacimiento por cesárea debido a pérdida del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Este fue un trabajo que hizo Rogelio Cruz hace mucho tiempo cuando estaba en Barcelona y que muchos autores también han replicado. Sin embargo, cuando usted identifica esto y usted es clínico, pues probablemente usted piensa es al revés y va a decir, tiene una alta posibilidad de cesárea por pérdida del bienestar fetal, yo mejor le hago una cesárea de una vez a la semana 36. Y esto es una interpretación errónea de lo que la clínica y lo que los estudios nos lo han mostrado. Y esto puede ser debatido y creo que lo podemos tener al final, pero acá es donde empieza probablemente
el abuso del Doppler en tratar de interpretar estudios observacionales o estudios que pudieran tener relación, por ejemplo, con mal pronóstico neurológico y tratar de extrapolarlo a la clínica diciendo, por ejemplo, que le voy a hacer una cesárea a todas a la semana 36 de gestación para evitar que el feto tenga una hipoxia cerebral o neonatal. Todos conocemos esto hasta el cansancio. Desafortunadamente, esta secuencia de la hipoxia Doppler se da en fetos con RCIO temprano, pero ustedes en México o yo en Colombia nos damos cuenta que la mayoría de las pacientes no cumplen todo esto. ¿Por qué? Porque el 50% de estos RCIO tempranos tienen también preeclampsia y muchas veces la definición de cuándo sacar este feto con restricción de crecimiento no nos lo dicta los cambios Doppler del cerebro, de la umbilical, del ducto venoso, nos lo dicta la condición materna. Por tanto, esta condición es rara y debemos saberla también interpretar bajo criterios no solamente fetales, sino maternos. Y si usted no interpreta los parámetros Doppler bajo un protocolo estandarizado, con seguridad va a ser iatrogenia y va a ser abuso del Doppler. Utilicen la guía que requieran. Puede que tengan en su hospital una diferente o la guía mexicana si hay una más actualizada o de acuerdo a los recursos que ustedes tengan a la mano, ya sea monitor electrónico, perfil biofísico, Doppler, pero siempre bajo un protocolo estandarizado. ¿Qué más nos enseña el Doppler? El Doppler también salva vidas, pero miren, la detección de una basa previa es algo poco común, pero que si usted no hace un screening en la valoración de la búsqueda de la placenta, en la búsqueda de dónde está la inserción del cordón, usted probablemente nunca va a hacer el diagnóstico. Esto es poco común, pero cuando usted diagnostica una basa previa, probablemente a salvar vidas, y acá esto se puede ver reflejado en algún caso de hipoxia o algún caso de muerte fetal o perinatal. Lo mismo, el Doppler tiene utilidad en algunos tipos de malformaciones específicas, malformaciones raras, malformaciones arteriovenosas, corioangiomas placentarios, bueno, en la valoración morfológica del corazón y funcional, que probablemente sea mucho más común, pero en estos casos como el aneurisma de vena de Galeno, como lo vamos a presentar ahorita en el curso de la ISBOC, pues definitivamente tener este diagnóstico en Colombia, no sé si sea en México, tener un aneurisma de vena de Galeno, el pronóstico es letal, diferente a las series europeas que usted lo puede encontrar. Por tanto, el Doppler color le puede ayudar a afinar las malformaciones y poder darle un pronóstico más claro a la paciente. Punto importantísimo, ya les dije que en México su tasa de cesáreas es del 45%, en Colombia es del 50%, y nosotros nos vemos enfrentados como clínicos al espectro de la placenta ácreta. Entonces, si usted encuentra esta hipervascularización uterovesical, estas zonas con pérdida de la interfase, estos vasos puente que llegan casi hasta la vejiga, usted está ante un espectro de placenta ácreta y esto probablemente no vaya a salvar el feto, pero sí va a salvar la vida. Este es el mismo caso, una paciente que operamos de 34 semanas y literalmente esta es la placenta que llegaba a la serosa con invasión de la vejiga. Por tanto, esto es una intervención que, aunque es poco común encontrar un espectro de placenta ácreta, usted hacer un diagnóstico antenatal cambia la mortalidad y la morbilidad materna y probablemente la fetal. Pero entonces, acá hablando del abuso o de los usos controversiales del Doppler, ¿qué podemos decir? Pues, uno, el Doppler de cerebral media en el tercer trimestre para predecir un resultado perinatal adverso. Lo segundo, que Jonathan lo presentó, es si justifica hacer Doppler de uterinas en la semana 11-14 para tamizaje de insuficiencia placentaria, por lo menos en la población mexicana, que creo que ya nos lo presentó con alguna evidencia muy clara local. Y también el uso del Doppler de uterinas en segundo o tercer trimestre, que Jonathan lo presentó. Por tanto, no lo voy a tocar y me voy a referir a este tema que es bastante controversial. Es si utilizar la relación cerebroplacentaria o el índice de pulsatilidad de la cerebral media para predecir resultado perinatal adverso en el tercer trimestre en fetos que tengan crecimiento normal o anormal.
cualquier persona que tenga un equipo de ultrasonido medianamente bueno, con un Doppler va a ser capaz de identificar la arteria cerebral media. Y todos conocemos el efecto fisiopatológico de redistribución de flujo cerebral, una onda de la cerebral media normal y una onda de la cerebral media que está alterada con vasodilatación cerebral. Y todo lo tenemos interiorizado y sabemos por los estudios del doctor Rogelio Cruz y muchos de otros doctores que encontrar una vasodilatación marcada, una alteración de la relación cerebro-placentaria se asocia a bajo Apgar, a más tasa de cesárea y a un outcome, un pronóstico neurológico un poco peor. Sin embargo, esto que lo vemos tan fácil desde el punto de vista fisiopatológico, llevar a la práctica no es tan fácil. Y tenemos estos estudios retrospectivos y otro par de estudios en la cual esos doctores de manera retrospectiva nos han demostrado cómo tener alteración en la relación cerebro-placentaria o en el índice de pulsatilidad de la umbilical puede asociarse a más ingreso a la UCI, a más tasa de cesárea intraparto, pero en ninguno de estos estudios sugieren que por tener una vasodilatación cerebral hacia el final de la gestación, usted deba terminar la gestación de manera precoz o deba hacerle una cesárea o deba hacer alguna conducta adicional. Por tanto, la interpretación de la relación cerebroplacentaria hacia el final de la gestación tiene que ser tomada con pinzas, debe ser tomada con mucho cuidado. Este metaanálisis nos demostró que esta alteración de la relación cerebroplacentaria, lo que les mostré, se puede evaluar fácilmente aún en fetos que crezcan normal. Y en fetos que crezcan normal, esta relación cerebroplacentaria ligeramente, no muy marcadamente, puede indicar fetos que pueden tener peor pronóstico perinatal. También es mejor utilizar el CPR que el índice de pulsatilidad de la umbilical sola y que se puede estratificar el riesgo antes del trabajo de parto. Pero imagínense, en Colombia hay 600,000 partos al año, en México debe haber 1 millón y pico de partos al año. Imagínense usted que nosotros digamos que hay que hacerle un Doppler a toda la mujer antes del trabajo de parto para definir si le vamos a dar el trabajo de parto o no. Esto, por supuesto, no está validado y desde el punto de vista práctico puede tener muchas implicaciones, aún en países europeos, en Norteamérica, mucho más en Colombia o en México. Quiero que por favor miren este caso. Lo tomé hace un par de días. 30 y pico de semanas, IP de la cerebral media, 0.98. Al minuto la hago 1.16. Un minuto después la hago, me da 1.50. Luego 1.31 y acá no alcanzo a leer. El feto estaba quieto, fue el mismo observador. El mismo observador no presionó la cabeza del feto de manera inadecuada. El feto no tenía ninguna arritmia. ¿Y esto qué nos dice? Por lo menos mi estudio observacional de un caso me dice, ojo, porque puede haber mucha variabilidad cuando yo estoy valorando la arteria cerebral media, el índice de pulsatilidad. Y ahí radican muchos de los problemas y en los estudios que hay y la validez para tomar decisiones clínicas. Entonces uno se va en los estudios de Khalil, de Rosselló, del grupo de Barcelona, y dice ellos de dónde o cómo toman ese índice de cerebral media. Y miren, siempre todos referencian a este doctor, a este artículo, y nos dice que la paciente debe estar ligeramente de lado, inclinada 20 a 30 grados. La frecuencia cardíaca debe estar entre 120 y 160. El gauge del Doppler debe estar en el tercio proximal de la arteria cerebral media. Que el ángulo de insonación sea menor de 20, que utilices la frecuencia de repetición de pulso con los filtros y que haya 5 ciclos uniformes. Y acá, en la línea o en la curva del doctor Ballman, la comparó con otros Arduino y con otros que la habían publicado y miren lo diferente de las curvas. Por lo tanto, estamos hablando de que existen diferentes curvas y uno probablemente no sepa cuál está mejor validada.
Acá, entonces, uno de los principales problemas de la cerebral media en el tercer trimestre es esto: variabilidad inter e intraobservador. Morales Rosselló dice que el acuerdo es moderado, Ballman 87%, Medina 89%, Rosati 80-81%, y es acá donde uno empieza a decir si este Doppler que estoy haciendo yo, si probablemente lo puedo validar clínicamente para tomar conductas clínicas. En este estudio muy reciente, ellos simplemente retrospectivamente miraron las imágenes Doppler que tomaron los doctores y le dijeron a los doctores, por favor analicen si este Doppler de cerebral media en el tercer trimestre fue bien evaluado o no. No hubo acuerdo entre los dos observadores y casi la mitad estuvieron de acuerdo con que esas imágenes Doppler tomadas no fueron adecuadamente tomadas y valoradas. Y entonces aparece este estudio que no los quiero cansar, pero lo que nos dice es esto, que haciendo en el tercer trimestre la evaluación de la cerebral media, este grupo de manera prospectiva y sometiéndolo a análisis especializados, ellos encontraron que la variabilidad intra e interobservador es pobre. Por tanto, estamos utilizando en el tercer trimestre una variable única o una relación cerebro-placentaria que nos puede hacer cambiar la clínica, como hacer una cesárea o sacar un bebé de 36 o 37 semanas en algo que probablemente no está muy bien validado. Y así lo hacen los expertos. El doctor Gregory Debord publica esto en el American Journal y yo quiero, por favor, que miren la imagen que publican en el American Journal. Miren de dónde empieza a tomar la medida del Doppler. Es decir, aún un experto como el doctor Debord o el doctor Romero, miren que no midió bien la arteria cerebral media. Por tanto, uno tiene que plantearse muy bien qué es lo que está midiendo. Magistralmente, el doctor Raigam y el grupo de Barcelona y Londres, junto con el grupo del doctor Romero, publican este metaanálisis que lo analiza la ISWOC en su club de revistas. Ellos lo que hacen es valorar de manera sistemática los rangos de referencia de los índices Doppler de la umbilical cerebral media. ¿Y qué concluyen? Que existen muchos estudios, pero que la metodología es pobre para reportar esos rangos de referencia de la arteria cerebral media y la umbilical. Segundo, que esto debe tenerse en cuenta para futuros estudios antes de tomar decisiones clínicas y que si usted va a utilizar estos parámetros Doppler, debería utilizar la mejor tabla, que ahorita el doctor Raigam probablemente nos pueda decir cuál es la mejor tabla para él de pico sistólico, perdón, de índice de pulsatilidad cerebral media. Por tanto, en esta revisión sistemática que hicieron, a uno le quedan algunas dudas de si lo que está haciendo hacia el final, por lo menos la validación y la variabilidad interobservador, sea adecuada o no. Paso al último punto y es el ultrasonido Doppler para aumentar morbimortalidad. Ya la vimos en el ejemplo que puse ahora. Diagnostica circulares de cordón a cuello y usted aumenta la morbimortalidad. Usted quiere hacer el bien y quiere evitar una hipoxia, pero lo que usted está haciendo es generando más estrés y haciendo partos iatrogénicos. O datar mal la edad gestacional, o diagnosticar oligoamnios en el contexto de un embarazo normal, o hacer falsos positivos de anomalías fetales, o hacer un uso indiscriminado del Doppler en el segundo o tercer trimestre. Y eso lleva a lo que muchas veces yo les he mostrado allá porque me gusta mucho, al obstetra terminator. El obstetra terminator es aquel que tenemos en todas nuestras guardias y todo lo finaliza en su guardia. Ruptura de membrana de 32 semanas, terminator. Vasodilatación cerebral, terminator. Preeclampsias severas que aún no son tan severas y pueden hacer manejo expectante, terminator. Por tanto, el Doppler no es malo, pero la interpretación que nosotros hacemos de este Doppler o de cualquier herramienta de ayuda diagnóstica sí es la que nos puede llevar a aumentar la morbimortalidad. Yo concluyo entonces, y quiero dejarlo para la discusión, es que el ultrasonido Doppler es una herramienta no invasiva que debe utilizarse bajo contexto clínico por personal entrenado y con protocolos seleccionados.
También concluí, que ya Jonathan nos lo mostró, es que se debe estudiar en México la implementación como política de screening en el primer trimestre, el Doppler de uterinas para preeclampsia y RCIU. Y mi última conclusión es que esto que lo estamos utilizando libremente, que es el índice de pulsatilidad cerebral media y la relación cerebroplacentaria, debe utilizarse con prudencia y que su uso aún debe ser validado en estudios prospectivos, que sé que Raigam nos va a presentar probablemente algo de lo que está hasta ahora acá. Yo simplemente quiero finalizar diciendo nuevamente que agradezco la invitación. He ido varias veces a Guadalajara. Hay grandes amigos allá que me han invitado, que yo quiero que el Zoom no sea una limitación para yo volver a estar con ustedes allá personalmente, y que allá pues hay grandes amigos. En la última oportunidad el doctor Zúñiga y la doctora Abril me invitaron a una gran fiesta en la campiña mexicana, en la cual la pasé muy bien, y quiero volver si me vuelven a invitar. Muchísimas gracias por la atención y espero estar ahorita en la discusión. Gracias, doctor Sanín. Y por supuesto que esto no será una limitante para invitarlo a Guadalajara. Está invitado cordialmente, como todos nuestros profesores y todos los que nos están viendo, están invitados a Guadalajara. Aquí, pero no por Zoom, no por Zoom. Ya... No por Zoom, no. Aquí bueno, lo esperamos. Es Obstetra Terminator. Muy bien, me gustó ese nombre. Pero bueno, les pido en la discusión, doctor Sanín, y para no prolongarnos más después de las fallas que tuvimos al inicio, ahorita todo va muy bien. Vamos a concluir esta serie de charlas con el doctor Raigan Jafet Martínez Portilla. Raigan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, doctora Lili, como siempre, aparte de poder vernos aquí, echar el chisme por teléfono. A todos, y bueno, doctor Sanín, que pues, doctor Sanín es súper bienvenido, es súper querido aquí en México, yo no sé, así que, es más, ya quisiéramos que estuviéramos aquí invitándole ya unos tacos, ¿no, doctora Lili? Sí, ya le dije que lo espera. Una birria, unas tortas ahogadas al doctor Sanín para acá, a ver si aguanta. Con salsa de la que pica. Pueda. Adelante, Raigan. Pues muchas gracias. Ay, doctor Sanín, no le quiero quedar mal, usted sabe, usted ya tiene mucha experiencia en esto, pero ya ve que me pone de repente una obsesiva de cuál es la mejor tablet, cuál es... No, hombre, ya está muy... Está complicando mucho acá la charla, pero yo iba a hablar en general de restricción y el Doppler, nada más. Así suavecito, pues, o sea, pero bueno, ahí vamos a intentar responder algunas cosas acerca, porque hay muchas, demasiado cosas del Doppler, y yo creo que en los últimos estudios que han estado saliendo, que varios han estado intentando interpretar si lo estamos haciendo bien o no. Porque creo que el primer problema que teníamos era que la gente aceptara el Doppler. Y creo que ya pasamos esa etapa, y creo que las personas dicen, ok, sí hay que utilizarlo. Que ya no utilicen nada más cualitativamente, también cuantitativamente, ya pasamos esa etapa, ¿no? Y ahorita ya estamos empezando a ver los abusos, que lo sepan interpretar adecuadamente. ¿Qué tabla estamos utilizando? Porque pues es una toma de decisiones que se hacen en puntos de corte que para una tabla u otra tabla pueden ser distintos, y eso puede hacer una diferencia enorme en el seguimiento del feto. Y me chocan, los puntos de corte me chocan porque pues es un sí, no, pues, basado en un percentil, sobre todo en el Doppler, que nos hace tomar decisiones en qué tal, por qué no 9.9, por qué 10, ¿no? ¿Por qué no 10.5? ¿Por qué no 15, no? Y cosas de ese estilo, y por qué si en esta tabla el 7 es comparado con el 10 en esta otra tabla. Y es fastidioso, pero lamentablemente es la forma más sencilla que tenemos de poder clasificar y tomar decisiones, aunque sea fastidioso. Lo ideal sería que pudiéramos hacer un modelo múltiple, ¿no? Complejo, como lo hacemos en primer trimestre, de cálculo de riesgo para una detección individualizada de ese estilo, pero pues para las decisiones clínicas del día a día, clasificar y utilizar estos puntos de corte y apegarse a una tabla es mucho más sencillo que complicarnos. Pero bueno, tenemos que empezar a esclarecer toda esa parte, si lo estamos haciendo bien y cómo lo estamos interpretando, y si esta interpretación nos está dando buenos resultados. Creo que es imprescindible
analizarlo. Y acerca de lo que nosotros estamos haciendo en esto de las curvas de restricción, bueno, para empezar, pues ahorita que llegamos ya con el equipo, etcétera, que estamos trabajando IMPER, la doctora aquí Virginia Medina, con la doctora Cocoya ya en el CETO, que están empezando a hacer como investigadoras en esa parte y que estamos haciendo todo a través de México, pues es juntar la población mexicana y estamos empezando a hacer nuestras propias tablas. Vamos a empezar a hacer nuestras propias curvas de Doppler. Por lo menos queremos saber si habría alguna diferencia, si tenemos algún beneficio en disminuir eventos perinatales adversos si utilizamos tablas nuestras, no son tanto de crecimiento como de Doppler, y yo creo que sería ideal saberlo, saber si vale la pena hacer una más. Hay como 92 tablas de crecimiento distintas, hay muchísimas. Pero nunca está de más, realmente nosotros nos gana la curiosidad de intentar saber si en México el crecimiento de nuestros bebés, pues si nosotros usamos tablas mexicanas, pues tal vez podríamos mejorar los eventos perinatales adversos, y aunque esto va muy en contra de lo que dice el Interroad, ¿no? Que one fits all, que ellos dicen que no, pues todos deberían de comportarse exactamente igual, pero esto no es replicable, no necesariamente ha sido replicable, y muchos en Francia y en otros países, Italia, han visto que no es así. En México no está específicamente incluido dentro de estas tablas de crecimiento, por lo tanto, vale, creo que cabe el signo de interrogación, o sea, vale la pena poner un signo de interrogación ahí y nada como verlo personalmente, ¿no? Nuestros Dopplers, nuestras pacientes, nuestra población, nuestro crecimiento. Y pues en ese sentido lo hacemos con Jonathan, con Sandra Acevedo, con mucha gente más que está participando en esto de las tablas de crecimiento y de Doppler. Pero bueno. Y bueno, Doppler en restricción. Creo que ya pasamos el punto donde estamos intentando convencer a la población y a todos los ginecólogos de que sí, el Doppler sirve para clasificar bebés en riesgo. Creo que esa parte ya más o menos la tenemos bastante dominada. ¿Qué del Doppler nos ayuda en la restricción del crecimiento? Nosotros podemos dividir la restricción de manera muy práctica en dos partes, la temprana y la tardía. Y la temprana, nosotros sabemos que estos bebés antes de la semana 34 se están quedando pequeños. ¿Qué tan pequeños? Menos del percentil 10 de crecimiento para lo que deben de tener. Bueno, pero ¿por qué el 10? ¿Por qué no el 9? ¿Por qué no el 15? Bueno, porque el 10 en general ha demostrado que tiene significativamente mayores eventos perinatales adversos en menos del 10 que en menos, por ejemplo, del 20, que más del 10. Que claro que estamos hablando de que conforme te vas alejando del 10, tienes menos de manera gradual. Pero como un punto de corte, aunque sea fastidioso y suene loco que utilicemos solamente un punto de corte, pero en general es el punto que se ha demostrado y que ha sido consistente a través de todos los estudios, y el que se puso de moda y el que se demostró pero todavía pueden cuestionarlo y podemos hacer muchos estudios al respecto. Ya sabemos que estos bebés, que son menos del percentil 3, pues son bebés que ya tienen mucho mayor riesgo de mortalidad. Esos bebés son muy pequeños. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son menos del 3, que son entre el 3 y el 10? Bueno, si nosotros tenemos utilidades alteradas o tenemos umbilical alteradas, pues podremos clasificarlo nosotros como restricción del crecimiento temprana. Y el Doppler justamente nos sirve para poder clasificar qué bebés están en riesgo, no solo por peso. Y así es como lo hacemos, por ejemplo, que lo heredamos casi de Barcelona, pero no todos lo hacen así. Por ejemplo, Gardossi hace un screening en 2 pasos en el cual primero miden el fondo uterino, y si el fondo uterino es menos del percentil 10, entonces le hacen una ecografía donde miden el peso fetal estimado para la edad gestacional, y si es menos del percentil 10, entonces, bueno, agregan Doppler. ¿Por qué? Porque queremos saber qué pacientes están en riesgo de acuerdo a la alteración Doppler que tienen. El menos del percentil 3 no es nada nuevo. Ustedes saben, entre más pequeñito, más riesgo tiene este bebé. Y aquí es donde entra la primera parte, la arteria umbilical, justamente en estos bebés pequeños. Sabemos que para que se altere la umbilical, pues tiene que tener por lo menos 30% de daño en el territorio placentario. Y esto, el doctor, si no recuerdo, el doctor Parra nos heredó toda esta información y todo este concepto cuando estuvo en Barcelona, y a partir de ahí se empezaron a hacer todos los estudios relacionados a
a placenta y daño placentario y qué tanto del daño placentario altera la arteria umbilical, y ya sabemos esta cifra que el 30% por lo menos. Y bueno, las arterias uterinas, porque sabemos que una alteración en la placentación va a producir resistencia en el flujo de la placenta y esto va a producir, bueno, aumento de la pulsatilidad y la resistencia. ¿Cómo nos sirve el Doppler en esta situación? El Doppler nos permite dar un seguimiento mucho más estricto, mucho más minucioso a aquellos bebés que son pequeños. Y esto lo demostramos a través de un metaanálisis donde buscamos las alteraciones Doppler y la probabilidad que tenían los bebés pequeños de morir dentro del vientre de su madre si el Doppler estaba alterado. Y lo primero fue saber qué pasaba o qué riesgo, qué probabilidad tenían de morir los bebés si la arteria umbilical en estos bebés de restricción temprana, menos del percentil 10, si la umbilical estaba ausente, si solamente por la ausencia de la onda diastólica. Y encontramos que la probabilidad era de 2.2. Y si nosotros combinamos esa probabilidad de 2.2 con la probabilidad de mortalidad por prematuridad, estoy hablando de población europea, esto lo tenemos que hacer y desglosar para América Latina, y creo que es un punto muy importante donde tenemos que nosotros poner cartas sobre la mesa y decir, bueno, ok, esto es para mortalidad por prematuridad en Europa. ¿Y nosotros? Ustedes saben que la probabilidad de mortalidad en América Latina es muchísimo mayor a edades gestacionales, incluso más tardías. Por lo cual, estos puntos de corte, el haberlo hecho por metaanálisis nos permite ajustar esos puntos de corte al hospital donde usted esté. Ya sea que usted esté en el Instituto de Perinatología o en algún otro hospital donde tengan muy excelentes terapias natales, como usted esté en un lugar donde tal vez ni siquiera valga la pena sacarlo a esa edad gestacional porque pues tendrá peor resultado perinatal solamente por ser prematuro. La idea es que el Doppler nos permita decir en qué momento tengo que sacar a ese bebé. Y si yo sé que si una umbilical ausente en una restricción temprana, en un bebé pequeño, antes de 34 semanas, si yo sé que la pura umbilical ausente tiene riesgo, nos da un riesgo de 2.2 veces que el bebé muera dentro del útero, simplemente yo lo combino con la probabilidad de la mortalidad o un evento adverso severo por prematuridad. Y nosotros encontramos por el Truffle que justamente la semana 34 era equiparable el riesgo de mortalidad de la umbilical ausente con el riesgo de mortalidad por prematuridad. Y es cuando nosotros decidimos que el punto de corte lo íbamos a establecer la semana 34 porque era lo que más nos convenía a nosotros. Luego hicimos lo mismo tomando en cuenta la umbilical reversa. Y la importancia del Doppler aquí es que si yo encuentro un Doppler con umbilical reversa y tengo un bebé pequeño, la umbilical nos dará un 7.3 veces más probabilidad, nos dirá que tiene 7.3 más veces de probabilidad el feto de morir, un bebé pequeño. Y eso lo cruzamos simplemente con la mortalidad por prematuridad de estos bebés en Europa. Y encontramos que cerca de la semana, prácticamente en la semana 30, eran equiparables la mortalidad por prematuridad con la mortalidad por una umbilical reversa. Y esto nos permitió establecer el punto de corte de 30 semanas para estos bebés. Y el ductus venoso, bueno, ustedes saben que el ductus venoso ni siquiera estaba contemplado en el consenso Delphi. Pero bueno, no es por echarles al consenso Delphi porque son expertos y todos los expertos tienen su experiencia y esa experiencia cuenta para muchas cosas. Pero desde el punto de vista basado en evidencia, es difícil que un consenso de expertos donde no se hace una revisión sistemática de la literatura, se busca y se filtra esa información valorando los sesgos de cada uno de los estudios y el tipo de diseño del estudio, es muy difícil que esto nos dé información fidedigna. Si nosotros ya tenemos estudios tan importantes como el GRID, donde se utilizó el ductus venoso para determinar eventos adversos y secuelas neurológicas, y se demostró que servía, siendo un estudio enorme y de buena calidad y poco sesgado, pues bueno, no utilizarlo me parece completamente fuera de lugar. Entonces decidimos evaluar el ductus venoso, ya sea que la onda diastólica fuera ausente o reversa, y encontramos que la probabilidad de mortalidad al encontrar un Doppler alterado justo en el ductus venoso era del 12.5 veces mayor. Al momento de nosotros cruzarlo
con la mortalidad por prematuridad, encontramos que cerca de la semana 28 era el punto en que superaba el riesgo del ductus, superaba el riesgo de muerte si yo tenía el ductus alterado, al riesgo por prematuridad, de mortalidad por prematuridad. Entonces, por eso decidimos que a la semana 28 era el momento correcto. Es así como nace justamente esta clasificación. Esta clasificación es súper sencilla, y no crean que fue sacada de la manga de, pues yo creo que debería ser esta semana, ¿no? No. Simplemente fue sintetizando la evidencia a través de un metaanálisis, que es medicina basada en evidencia, y determinando que la probabilidad de mortalidad en todos los estudios juntos era de tal, tal y tal, y simplemente al cruzarlo con la probabilidad de mortalidad, nosotros podemos hacer la fina balanza entre el riesgo-beneficio de la prematuridad y la mortalidad por una alteración Doppler. Es así como salen estos estadios. Y si ustedes se dan cuenta, en el estadio 2, ¿qué dice? Pues umbilical ausente. ¿Qué dice? Delivery, 34 semanas por cesárea. Estadio 3, umbilical reversa. Delivery a las 30. Ninguna sorpresa, así como lo íbamos describiendo y así como lo íbamos haciendo. Y un ductus venoso ausente reverso a la semana 28. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con el Doppler? ¿Qué tanto nos sirve el Doppler en esos bebés que se están quedando pequeños, pero ya más tarde en el embarazo? Pues el Doppler, en estos casos, pierde un poquito de fuerza. Es difícil ya que para estas alturas la arteria umbilical se altere. ¿Por qué? Porque necesitas más del 30% de daño en el área placentaria para que la umbilical se altere. Y si este bebé se está quedando pequeño tarde en el embarazo, es porque seguramente tenía poco daño en la placentación. No era suficiente como para producir una restricción temprana, pero sí era algo como para que ese bebé se fuera quedando pequeño de manera paulatina. Y dentro del consenso del EFI, la descripción sería menos del percentil 3, que eso ya lo sabemos, siempre ha sido mayor riesgo el percentil 3 de los bebés, y que tenga una umbilical alterada, una uterina alterada o una relación cerebroplacentaria alterada. Y aquí cabe mencionar que el Doppler, a pesar de ser muy bueno, por ejemplo, como ustedes vieron en el metaanálisis, la probabilidad de mortalidad en un Doppler alterado, en principio de una restricción temprana era 2 veces, luego 7 veces, luego 12 veces más. El problema que tenemos con el Doppler es que no es tan poderoso como para predecir ni siquiera eventos perinatales adversos ya en el tercer trimestre. Ya cuando el bebé ya tiene una restricción pues mucho más tardía, 34, 35, 36, 37 semanas, el Doppler no nos ayuda tanto porque va perdiendo capacidad de detectar qué bebés les va a ir mal. Y este metaanálisis de Conde Agudelo me gustó mucho y nos inspiró a hacer el metaanálisis de uterinas, etcétera, y ahorita de severidad en pequeños, que yo espero ya lo podamos sacar este año, y donde dijo, bueno, voy a tomar todos los estudios y los voy a sintetizar para saber qué tan bueno es en la relación cerebroplacentaria para detectar eventos perinatales adversos. ¿Con qué sensibilidad, especificidad, likelihood ratio, valor predictivo positivo, negativo, etcétera? Y se dio cuenta que cuando un bebé se está quedando pequeño en el tercer trimestre, ya en una restricción tardía, y la relación cerebroplacentaria está alterada, solamente detectaba el 57% de los bebés que les iba a ir mal. O sea, su likelihood ratio era de 2.5 cuando era positivo y de 0.6 cuando era negativo. O sea, per se, o sea, como tal, solo, no era suficientemente bueno la relación cerebroplacentaria. Lo mismo nos sucedía con las uterinas. Y cuando hicimos este metaanálisis de las uterinas, nos dimos cuenta que pasaba lo mismo. Las uterinas alteradas al final en la restricción tardía tampoco era tan potente. No era de que, tienen la uterina alterada, tienen la restricción cerebroplacentaria, ya sácalo porque se va a morir. No, claro que no. De hecho, la sensibilidad, la detección de eventos perinatales adversos de las uterinas alteradas para un compuesto de eventos perinatales adversos como tal era del 46%, entonces como que no era tan potente, con un likelihood ratio positivo de 2.82 y 0.65 negativo. Entonces, ¿qué hacemos con estos? ¿El Doppler nos sirve? Sí, claro que nos sirve, pero el problema, como dice el maestro Sanín, es saberlo interpretar, porque muchas veces no entendemos y pensamos que todo es frío caliente. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, yo le llamo a estos marcadores como las uterinas, como un bebé muy pequeño, como la relación cerebroplacentaria en las restricciones tardías, yo los llamo marcadores suaves
en la restricción tardía de crecimiento. Y suaves porque ninguno de ellos como tal, solos, te dice, ya, el riesgo es tan alto que tienes que sacarlo. No. Pero sí creo que la combinación de estos marcadores te permiten saber si valdría la pena o no valdría la pena continuar un embarazo a la semana 40 o sería mucho más fácil simplemente terminar la semana 37. ¿Y por qué digo esto? Porque el estándar en aquellos bebés que son pequeños y tienen un solo marcador alterado, ya sea que sea menos del percentil 3 o que tenga relación cerebroplacental alterada o cerebral media alterada o uterinas alteradas, el estándar es que nazcan a la semana 37 y esto lo sabemos por estudio que se hizo del aleatorizado del Digitat, que es nuestro mejor nivel de evidencia para cuando, ustedes saben que el mejor nivel de evidencia para cuando quiero probar una intervención siempre son los estudios clínicos aleatorizados, porque la aleatorización te permite que al grupo que le das una intervención y al comparado sean exactamente iguales y que la única diferencia sea la intervención entre los grupos. Eso purifica muy bien y evita sesgos en el momento de la interpretación y el análisis de los resultados. Y específicamente el Digita dijo, bueno, yo quiero saber qué pasaba si yo tenía datos de restricción tardía y yo a unos los sacaba a la semana 37 y qué pasaba si a otros yo los dejaba que continuaran el embarazo, como manejo expectante, por ejemplo. Bueno, se dieron cuenta que no había ninguna diferencia. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Tú preferirías, después de la semana, a un bebé con restricción tardía, seguirlo 2 semanas más y estarlo cuidando 2 semanas más si tú sabes que no te va a dar ningún beneficio? No le vas a dar ningún beneficio al bebé, no va a mejorar, no vas a disminuir los efectos perinatales adversos, no vas a disminuir alteraciones en el desarrollo, nada. Pues no sería lógico, ¿no? Gastarías tus fuerzas, energías y incrementarías nada más el seguimiento y no ganas nada, porque el estándar es sacar los 37 es igual de bueno que sacar los 39.4, como pasó en el Digital. Pero yo sí creo que el Doppler nos permitirá en un futuro no muy lejano, cuando podamos combinar los likelihood ratios del ratio cerebroplacentario, uterinas y las severidades de ser pequeño, nos permitirá elegir a ese grupo pequeñito de pacientes que tal vez sí valga la pena continuar su embarazo hasta la semana 39-40. El algoritmo actual, que es el más utilizado a nivel mundial, que es el de Figueras, que utiliza justamente para estas restricciones tardías que si tú tienes el ratio cerebroplacentario menos del percentil 5, las uterinas más del 95 o el peso muy chiquito menos del percentil 3, bueno, se considera una restricción como tal. No un pequeño, sino un pequeño ya restringido, una restricción del crecimiento. Y si todo esto es menos del percentil 10, pero no es menos del 3, uterinas normales y ratios cerebroplacentarios normales, pues bueno, se considera que solamente es un pequeño. Y es importante esa diferencia porque solo el 14% de los pequeños tuvieron un evento adverso, comparado con el 86% de aquellos que tenían alguno de estos marcadores positivos. Es por esto que digo que en un futuro no muy lejano, porque estamos intentando crear una calculadora de estos marcadores que yo les llamo soft markers de restricción tardía, que nos permita conjugar todo esto en un modelo y multiplicar los likelihood ratio positivos y negativos de estos marcadores tardíos para determinar qué paciente realmente valdría la pena seguirla hasta la semana 39. Por ejemplo, si yo sé que la probabilidad de que yo tenga un evento adverso, más bien el riesgo de tener un evento adverso en un bebé pequeño es del 54%, 53%, y yo puedo utilizar estos marcadores y yo, bueno, tal vez la uterina es positiva, pero el ratio es negativo y no pesa menos del 3, bueno, yo podría multiplicarlo por estos marcadores negativos más el positivo de la uterina y tal vez esto me diría, ¿sabes qué? Tu riesgo posterior, después de estos marcadores suaves, porque ninguno es marcador severo como para decir ya sácalo, me diga, mira, tu riesgo en realidad disminuye a pesar de todo esto. Tal vez a este subgrupo de pacientes les demos algo o les demos alguna ganancia en regalarles 2 semanas a los bebés. Todavía no lo sabemos, pero creemos que ese será el futuro de la restricción tardía. Y es por eso que, como lo que proponemos de la restricción tardía es eso, menos del percentil 3 o menos del percentil 3 o menos del 10, pero con alteración del ratio cerebroplacentario de las uterinas
o de las uterinas, que nos permitan decir, bueno, vale la pena sacarlo mejor a las 37 y no dejarlo hasta la semana 39, que espero pronto podamos ir modificando. Entonces, ¿nos sirve el Doppler? Claro, el poder del Doppler nos permite de manera minuciosa e inteligente saber en qué momento tenemos que sacar un bebé que está pequeño. La clave, sabemos, de estos bebés pequeños es el diagnóstico y el seguimiento para evitar eventos perinatales adversos, incluido mortalidad. Y está más que demostrado en los estudios Gardot desde hace muchísimos años y de Lindqvist que un lugar donde de manera estructurada se evalúan, diagnostican y siguen estos bebés, disminuye este tipo de programas. Hasta Gardot se llevó un premio por la misma reina de Inglaterra por tener un programa de seguimiento de estos que demostró que disminuía la mortalidad. Entonces, la clave, acuérdense, es la vigilancia. Muchas gracias. Gracias, doctor Raigan. Como siempre, pues un gusto escucharlo y como siempre es un gusto escuchar a todos nuestros participantes. Son las 11 de la noche aquí en México. En Colombia, ¿qué horas son, doctor? Yo ya no. Pero Las mismas 11 de la noche también. sí, miren, a pesar de eso tenemos 50. aquí 50 y en Facebook hay más. Somos 62. O sea, a pesar de las 11 y los problemas, aquí estamos. Y tengo un par de preguntas. Que la primera se las digo y ya quien la quiera contestar. El doctor Héctor Murillo pregunta, ¿cuáles son las principales modificaciones del artículo de ISUOC para restricción y qué tan aplicables son para nuestra población? El doctor Ray Martínez. No, yo me muero porque ya saben que las guías del ISUOC las odié con todo mi corazón, a pesar de que mi jefe estaba ahí, ¿no? Yo mismo le reclamaba y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué sacan las uterinas? ¿Por qué no las agregan? Bueno, yo creo que la explicación más rápida a esto es que no son guías basadas en la evidencia, o sea, son literalmente un consenso de expertos. Esto no tiene nada, no tiene una búsqueda sistemática, no tiene una evaluación de la literatura, no hay filtro de nada. ¿Sí? ¿Por qué sacarías tú las uterinas o por qué meterías una cosa o la otra? ¿Con base en qué? Si tú hiciste una búsqueda sistemática, te sale que hay estudios que han demostrado que esto funciona, ¿no? Si no están, simplemente ya te das cuenta de entrada que, pues básicamente que ahí, pues se pusieron a aplicar y dijeron, no, pues yo creo que esto, ¿no? Y dudo mucho, porque tampoco lo he platicado tan a fondo con el jefe, dudo mucho que él apoya mucho las uterinas, dudo que haya sido algo que él haya querido fomentar, sino todo lo contrario, pero yo creo que las otras opiniones ganaron. Okay. Pero yo no le, la verdad es que no me parece basado en evidencia en nada, no sé qué piensen ustedes. Virginia. Yo creo que parte del hacer una herramienta, de aplicar una herramienta diagnóstica, siempre inherentemente debemos de saber qué hacer con el resultado, ¿no? Y para poder interpretar la cuestión de el comportamiento de una restricción, sea temprano o sea tardía, debemos entender muy bien la fisiopatología. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martínez en cuanto a que, pues obviamente las uterinas van a tener van a ser un reflejo de la condición materna en ese momento o de la repercusión desde el punto de vista de perfusión a nivel de la cara materna, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que independientemente esta charla va enfocada a Doppler, pero siempre que nosotros realizamos un estudio diagnóstico o pronóstico, pues saber qué hacer con él, ¿no? Porque finalmente el hacerlo nomás para ver qué me sale nos va a meter mucho ruido e incluso nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas. Hacer un obstetra terminator. Como decía el doctor Sanín. El obstetra terminator. Doctor Sanín, hay una pregunta del doctor Alejandro Zúñiga. Dice, ¿cuál sería la mejor aportación del Doppler más allá de después de las 36 semanas? ¿Es útil?
Pues la respuesta es que sí, es útil, pero no mucho, como lo presentó Ray. Yo creo que el Doppler, a ver, a veces tenemos fetos, y yo creo que todos los hemos visto en nuestros hospitales públicos, fetos severamente restringidos que no se han muerto, y a la semana 37 los vemos y la umbilical es reversa. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene un seguimiento como lo tienen en otros lugares. Entonces yo creo que claro que tiene utilidad el Doppler en fetos con restricción de crecimiento. Todavía dudo mucho que en fetos con peso adecuado para la edad gestacional tenga una utilidad clínica, pero en fetos con restricción sí sirve. Sirve un poco, no mucho, como lo presentó el doctor Regam, y me parece muy importante el concepto que no conocía de marcadores blandos de la cerebral media, de la arteria uterina, y yo creo que todos en conjunto tienen valor. Sin embargo, yo tratar de decirles que hay pacientes con RCIU temprano que nosotros detectamos a la semana 37 de gestación, y particularmente pacientes que no han hecho un control prenatal adecuado o que nunca les han medido la barriguita con una cinta métrica o algo así. Entonces yo creo que sí, el Doppler tiene un papel, eh, la umbilical, la cerebral media, un poquito menos, hasta aún el ductus venoso y las arterias uterinas en la fase final de la gestación. Yo cuestiono mucho y lo quiero poner por el debate, y aprovechando que Ray está acá y la doctora Virginia, de verdad que a mí, cuando yo trato de aplicar la cerebral media, a mí me preocupa mucho esa variabilidad que yo tengo haciendo un examen, que a veces empiezo con 0,9 y acabo con 1,6 de índice de pulsatilidad. Yo digo, pero si el feto está quieto, yo digo, ¿cuál valor es el que uso? ¿El primero que le tomé o el último? Entonces yo creo que ahí, en esa falta de, digo yo, de reproducibilidad adecuado, puede estar también parte del error en la interpretación. Tanto así que hay gente que dice, no tome la conducta con una sola relación cerebroplacentaria a la semana 37, sino que repita eso al otro día, a ver si le da igual, antes de tomar una decisión. Y a veces somos un poquito folclóricos, bueno, folclóricos no digo yo, somos un poquitico, a ver, terminators, porque le hacemos el Doppler a la semana 36 y decimos, bueno, es que son 36, casi 37, bueno, más bien terminemos, hagamos la cesárea mañana. Y yo creo que esas son interpretaciones clínicas que, a ver, el obstetra terminator va a quedar como un rey, pues porque el bebé nació vivo, pero el problema va a ser el de la unidad neonatal, o ese niño si después no entra a la facultad de medicina, o no entra a ginecología o algo así. Eso es lo que no sabemos. Tiene toda la razón. Es que usted ya lo ve como, ya con los años de experiencia que tiene, y lo ve de la cantidad de pacientes que ha visto y la No, variabilidad que se ha encontrado. Y sí, porque uno puede ser uno como joven, pienso que saliendo así, que es uno muy idealista, etcétera, puede ser uno muy duro, ¿no? Decir, no, es esto y ya, punto. Pero yo ya viendo consultas y día a día, ya me topo con ese tipo de cosas, digo, sí, sí es cierto, o sea, ¿cuál le pongo? ¿Cuál le pongo? ¿El exacto. primero o el último? Es Así es. decir, entonces esa es la dificultad. Bueno, pues también lo explicó muy bien doctor Sanín, pero nomás para que nos quede bien reforzado a todos, el Doppler de rutina, no, sí, Digamos que yo diría que el Doppler de uterinas, de rutina, y esto está pues por acabarse de demostrar, pero yo creo que tiene un papel, y yo creo que ya lo mostró Jonathan y lo está tratando de validar en su población. Yo creo que esos números que presentó de la población mexicana a mí sí me parecen supremamente interesantes, y yo creo que el Doppler de uterinas, yo creo que de rutina podría ser una alternativa, digo yo, como método de screening. Ya Doppler de rutina en todas las embarazadas a la semana 37, indiscriminadamente, yo pensaría que falta más validez y puede ocasionar falsos positivos y llevar a terminaciones del embarazo innecesarias. nos va a Pero, nos pero queda- digamos que hay un grupo de pacientes y los italianos, algunas personas que dicen, no, hagámosle un Doppler antes de que inicie el trabajo de parto, porque puedo detectar esos fetos que están con una hipoxia y que van a tener, pero pues lleve eso a la aplicación de su medio, es decir, hacerle un Doppler a esta señora antes de que, o cuando está llegando con las primeras contracciones. Esto pues yo creo que la aplicación es difícil en nuestro medio y en Europa. A mí me pasó
que de repente vi una paciente y por alguna razón, porque tenía, era negativo, creo, y su marido positivo, de repente agarro, así por pura curiosidad, le hice una cerebral media, si el pico estólico como en 80 y tantos, y dije, ¿qué haces, no? Claro, Por claro. estar viendo cosas que no debes estar viendo. Así es. No, aquí bueno, en mi medio, nuestro medio, yo creo todos, ahora que estás aquí, Raigan, tú, Virginia, y estamos en una unidad de ultrasonidos, sea cual sea el hospital, está mucho la idea del Doppler a todas cuando inicia el trabajo de parto, los que estamos en un hospital en mi caso, pues, que estoy en un hospital que es un hospital de resolución obstétrica, todas, 40 semanas, 38 es más, desde 38 en adelante, Doppler, a todas. La verdad, no sé, o sea, antes de revisarla, hacer la revisión obstétrica, las maniobras, todo, Doppler, ya te la están mandando al Doppler. Entonces, para eso también a mí me interesa. Bueno, deben estar ganando mucho dinero. Está haciendo Ay, bien. doctor, en el hospital, en la institución. Ah, bueno, bueno. Sí, entonces, pues espero sea de utilidad para todos esto. Doctor Jonathan, pues ya nos contestó el doctor Sanin, bueno, ahorita sobre el Doppler para el cribado, ¿no? O el tamizaje de arterias uterinas. Ya vimos, no sé si tengan algún otro comentario, alguna aportación. Virginia, Jonathan. Yo quiero hacer una aportación y es simplemente a felicitarlos a todos ustedes en México por el trabajo que están haciendo en el área de medicina fetal, de terapia fetal, de investigación, de epidemiología. Yo realmente creo que en este momento están siendo el top en América Latina y yo creo que la llegada de estas personas nuevas a aportar en cosas de investigación ha sido para nosotros en América Latina una cosa muy importante porque siempre, muchas veces nos hemos basado en estudios de afuera, en, bueno, los chilenos, algunos colombianos publicamos, pero realmente el trabajo que están haciendo todos ustedes, incluyendo Ray, el grupo que lidera, Jonathan, es una experiencia muy enriquecedora para todos. Y ahora con lo del COVID que están haciendo también es fenomenal. Y yo simplemente quería darle la felicitación y el agradecimiento de parte de los médicos fetales de América Latina por esto. Muchas gracias, doctor. ¿Pero qué cree que lo que sucede es que estamos en centros distintos, grandes todos? O sea, Jonathan lidera dos centros completos, unos 2 hospitales. Virginia lidera en la investigación del hospital del Ceto, que es todo León. Y ahí me toca todo lo de Limper y cositas de eso de investigación. Y pues, como nos llevamos y somos grupo y somos equipo, pues ahí como somos como diferentes hospitales, o sea, como que hay un poquito más de unión. Muy bien. Así es, estamos, pues aquí, pues tratando de hacer este tipo de sesiones. Tuvimos varios, pues ya vimos todos, tuvimos varios contratiempos, pero afortunadamente triunfó el bien. No nos convertimos en obstetras terminators, triunfó el bien siempre. Y tengo una última pregunta. A ver, permítame. Muchas felicitaciones, han recibido muchas felicitaciones todos, Jonathan, Raigan, Virginia, doctor Sanín, obviamente. Está están llegándome vía Facebook, vía mensajes privados, están llenos de felicitaciones, vean, se unen a las felicitaciones del doctor Sanín y muchos saludos para usted, doctor. Me está llegando un mensaje de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para invitarlos obviamente, pues es es una invitación previa a la oficial, o bueno, si me lo están diciendo aquí es oficial. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco, por medio de su presidente, que ahorita es el doctor Alfonso Martín de Alba, los invita a su próximo congreso. Ya nos pondremos en contacto con ustedes. Pero, doctor, va a ser por esta vía, doctor Sanín, va a ser bien. Bueno, estará bien. Pero,
Va a ser, pero en cuanto se pueda, por parte del colegio, usted ya sabe que es bienvenido. Ya los he invitado a todos, a Jonathan, a Virginia. Al único que vino ya fue Raigan, él sí. Pero todos están invitados. No sé si esté Emilio de Premium System, perdón. ¿Estás, Emilio, por ahí? Si no está, pues damos ahí el cierre de esta gran sesión. Estamos en... ¿No contesta Emilio? Emilio. También parte de agradecerles a todos, ya lo hice en varias ocasiones. Ya no sé ni cuál se vio ni cuál no se vio, ¿eh? Ya no supe de tantas que lo presenté, pero también quiero agradecer a Premium System por el apoyo que tuvimos para poder realizar esto. No sé cuál habrá sido la falla realmente, pero pues así es la tecnología. No fueron cosa de nosotros, ustedes vieron, les comento a todos nuestra audiencia que nosotros estuvimos conectados desde las 8, hicimos las pruebas, todo estaba bien y hasta que ya salimos en vivo, pues pasaron estas circunstancias que, bueno, ya para no estar en lo mismo, triunfó siempre el bien. Pues no contesta Emilio, gracias Premium System. Y registren su asistencia, por favor, en el link que está. ¿Y qué más? No, pues ya. En cuanto haya la oportunidad, nos vemos. Muchas gracias a todos. Saludos de todo corazón. Un abrazo. Tortas ahogadas para el doctor Sanín. Gracias a todos. Las birrias. Unas birrias. No, sí, doctor, yo no voy a descansar hasta que una torta ahogada y una birria así con todo. Bueno, Va a muchas ver, gracias por la invitación. va a ver. Lo vamos a traer. ¿Sí o no, doctora? Sí, no, ya saben lo que gusten. Jonathan, a ver cuándo nos... Jonathan viene el 17. El 17 estamos por allá. Ah. Bueno, llegamos el 16 en la noche y vamos a estar ese fin de semana. Por ahí vi al Pepe Flores, que la última vez casi me intoxica. Me dio como un tequila muy añejado. No sé si Pepe está por ahí, pero sí. Estaba conectado con nosotros, ya no sé Sí. si aquí Bueno. sigue. No, pero no lo intoxicamos, doctor, se lo Bueno. prometo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Igualmente, doctor. Tiene las fotos de cuando fuimos en el Congreso con el doctor Waldo, si me las puede compartir. Yo te las paso ahora. Gracias. Chao. Bueno, Gracias a todos, adiós. Sí. Adiós.